tenemos la posibilidad de retomar la mirada de lo electoral, tanto lo que pasó, no tanto los resultados, los conocemos, los casi 14 puntos, 13 y fracción de Fuerza Patria por sobre la Alianza La Libertad Avanza. Miren qué nombre ahí le han puesto, Alianza La Libertad Avanza, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pensando en lo que deja esta elección, pero sobre todo viendo de acá el 26 de octubre cómo sigue el escenario desde la mirada de alguien que hace años viene, más allá de su juventud, hace años vienen laburando desde Proyección Consultores con no solo los sondeos, no solo el estudio, sino también el análisis, que es lo interesante de la realidad política y en este caso en particular a través de lo electoral. Manuel Zunino es sociólogo, insisto, es parte de Proyección Consultores y nos está escuchando. ¿Cómo estás, Manuel? Solana López y Pablo Mercado te saludamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias por hacerte un ratito a esta hora aquí en la noche para charlar y para pensar un poco. Hice algo de introducción, pero te estuvimos escuchando y además leemos siempre los informes que hacen con Santiago Giorgetti y el resto del equipo. ¿Cómo estás viendo de acá en adelante este proceso electoral que en la provincia parece que fuera una especie de paso y primera vuelta, ¿no? Así por lo menos también lo ha planteado el gobierno, diciendo esto es como en el 2023, perdimos las pasos, pero iremos para adelante, ¿no? Sí, creo que el gobierno, sobre todo el presidente Milei, construyó su propia trampa al nacionalizar la elección de la provincia de Buenos Aires, una elección que era netamente local, como fueron el resto de las elecciones provinciales, a excepción de la ciudad de Buenos Aires, que también fue decisión del propio presidente. Se jugaban legisladores, concejales, y bueno, Milei nacionalizó y se convirtió en un plebiscito de gobierno, una provincia adversa, donde veníamos observando que era los mayores índices de caída de la imagen del presidente, principalmente en Gran Buenos Aires, donde sobre todo creo que lo que enoja un poco al habitante de la provincia es un ajuste muy duro, muy prolongado, que genera una incertidumbre porque tampoco queda muy claro cuándo termina, se entiende cuándo comenzó, pero nadie sabe cuándo termina el ajuste y un montón de familias que no llegan a fin de mes, que se endeudan. Creo que para mí es un voto hipereconómico con una sociedad mucho más racional que sus dirigentes muchas veces. No es la primera vez que hay una demostración de racionalidad de la gente cuando los dirigentes creen otra cosa o ven otra película. Y Manuel, ¿por qué piensan que nacionaliza la elección el presidente? ¿Por ausencia de estructura? ¿Porque él se carga de alguna manera la campaña? En la foto del miércoles pasado en Moreno es un poco representativa. ¿Qué razones llevan a que haya tenido este carácter de nacional la elección provincial? Creo que primero lo sobreexcitó al gobierno el triunfo en la ciudad de Buenos Aires, lo hizo pensar que era invencible y eso es un problema en un escenario tan volátil, con la inestabilidad típica de estos últimos tiempos en la Argentina. Y bueno, después vos lo decías, Pablo, no tiene todavía el armado necesario ni a nivel provincial ni a nivel país para constituir una estructura sólida con candidatos fuertes, representativos. Y si querés, a excepción de Valenzuela y Montenegro, el resto tenían 80% de desconocimiento. Y no te digo que Montenegro y Valenzuela tuvieran muchísimo mejor nivel de conocimiento, pero bueno, era claro que el presidente tenía que impulsar la boleta, el sello, eran los candidatos de Milei, lo mismo que hizo con Adorni también en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que son territorios muy distintos. Una cosa era pensar la ciudad y otra cosa pensar una provincia compleja, donde se esperaba que el gobierno no tuviera un buen resultado en el conurbano, no tan mal resultado en la primera sesión electoral. Nosotros veíamos un escenario bastante más parejo en la primera, y se esperaba que en algunas secciones del interior, como la cuarta y la séptima, estuviera un poquito mejor. Creo que el gobierno se lleva un golpe duro porque no pudo apelar a ninguna de las tres estrategias para narrar el resultado. Claramente la cantidad de votos fue muy grande la diferencia, en cantidad de legisladores también perdió, y si uno mira la provincia cómo quedó pintada, creo que queda claro que es contundente el resultado. El gobierno por ahí esperaba que algunas regiones muy pobladas del interior tuvieran el color violeta y eso por lo menos generaba otro mapa, pero bueno, no tuvo éxito la estrategia del gobierno. Creo que claramente hoy con el diario del lunes es fácil decirlo, pero fue a destiempo y arriesgó un pleno Milei. Jugó todo en la provincia de Buenos Aires,
Lo que no quiere decir que es lo primero que me preguntaste, Pablo, que este resultado sea el resultado de octubre. No creo que haya que leerlo de esa manera. Creo que hay que empezar a analizar un escenario nuevo. Manuel, buenas noches, Solana te habla. ¿Cómo andas? Bien. Te quería preguntar si pensás que además de un plebiscito del gobierno de Milei, también fue un plebiscito del gobierno de Axel Kicillof. Sí, creo que totalmente. Me parece que son las dos cosas, ¿no? Yo estoy escuchando muchos análisis que dicen perdió la Libertad Avanza y ganó el peronismo. El peronismo sacó la misma cantidad de votos, incluso en algunos lugares más. Ganó en lugares donde no tiene intendentes. Creo que la figura de Axel Kicillof fue clave, primero en la audacia política. Me parece que hasta acá, dentro de del gran campamento peronista, nadie le cuestionaba su característica de honestidad, nadie le cuestionaba su gestión, y lo que sí le cuestionaban era su pericia política, su expertise, su conducción, digamos, pero tomó una decisión muy audaz y la verdad que le fue muy bien. No hace falta decirlo. Es muy difícil pensar que solamente perdió una fuerza cuando la diferencia es tan grande. Y si uno se pone a pensar en la figura de Kicillof y repasa los últimos procesos electorales, si incluimos el balotaje, jugó 5 elecciones en provincia de Buenos Aires, ganó 4 y empató una nada más, que fue la de 2021, que terminó 39-39, si no me equivoco, 40-40, Sí. En un contexto muy adverso de salida de la pandemia. Le ganó a María Eugenia Vidal, que era invencible, que parecía invencible, le ganó al mileísmo cuando parecía invencible. Me parece que algo hay que reconocerle también, sería muy injusto no reconocérselo al gobernador, que claramente es el ganador del domingo. Yo te hago una última de mi parte, Manuel. La verdad que cuando uno se empieza a meter con esto que nos estás contando, Manuel Zunino está charlando con nosotros de la mirada del peronismo, el rol de Kicillof y pensar ahí los liderazgos y demás. Bueno, me parece que varios han salido a poner un poco paño frío diciendo falta todavía. La experiencia de Larreta, ¿no? Que se ponía el traje presidencial Uf. y termina medio que puede ayudar para entender el asunto, pero quería preguntarte de acá en adelante, porque está bien, pasó el domingo y viene octubre, más allá de que faltan 40 y pico de días que parecen interminables en la Argentina y uno no sabe qué va a pasar la semana que viene. ¿Por dónde entendés que puede empezar a leerse el escenario anticipatorio de ese octubre? No me refiero a que nos des números, ni mucho menos, está claro, porque es prematuro, pero ¿a qué habría que prestarle atención para decir, che, ojo para octubre con esto, ¿no? ¿Qué estás percibiendo en ese escenario que cuando ya empiezan a moverse las piezas, ¿no? El gobierno armó la mesa política, las tensiones internas y demás. Sí, creo que primero al orden interno del gobierno, que estuvo ausente en la campaña, un gobierno muy descoordinado que perdió todas las agendas, la mediática, la digital, la ciudadana, perdió la opinión pública en los últimos 20 días, ver si se logra ordenar, ver la cuestión económica, y yo creo que ver mucho más la micro que la macro, porque parece que hoy habría que mirar la macro, pero me parece que la urgencia y la demanda social que implicó el voto del último domingo tiene que ver con la micro. Después analizar muy bien los resultados de la elección, de la última elección, entender quién es ese 10% que votó en blanco, quién es el más del 10% que se quedó en su casa, quién es el 7% que votó a las fuerzas chiquititas, a las más desconocidas. Me parece que todo eso nos puede dar un panorama, pensando en la provincia de Buenos Aires primero, poder hacer una evaluación no tan superficial del resultado, que es lo que podemos hacer hasta ahora en pocos días, y sí poder interpretar más lo territorial y el resultado en su letra chica y en el número fino, y después empezar a ver cómo repercute esto en términos climáticos, digamos, en el resto del país, en las alianzas que había constituido la Libertad Avanza hasta acá, que quizás fueron pocas, en los que se sintieron heridos también de haber quedado afuera, y qué pasa con el peronismo. Para mí, te lo pongo en términos futboleros, Pablo, que vos sé que te gusta. El gobierno imaginaba jugar en octubre en el Camp Nou, con la pelota rodando limpita por la cancha, y creo que va a terminar jugando en el Carlos V de Flandria, con pata de pasta importante y con un peronismo que estaba desmotivado y ahora va a salir a raspar y a tratar de comerse la cancha. Claro, sí, porque tuvo un éxito que contagia claramente al resto de las provincias. Y
me parece que ahora todos van a Tal querer cual. subirse, todas las provincias van a querer subirse a ese éxito, y creo que el principal problema que tenía el peronismo, más allá de la dificultad interna, de la falta de unidad, la falta de narrativa hacia el futuro, era la autoestima muy baja y no entender el fenómeno Milei. Uno hablaba con dirigentes, yo hablo con dirigentes de todos los espacios, a ustedes les pasará lo mismo, y te decían los peronistas, che, loco, no paga costos, Milei se mete con los discapacitados, los jubilados, ajusta en las universidades y no paga costos. Me parece que se dieron cuenta los dirigentes que la sociedad no estaba dormida, estaba esperando su momento. Creo que ahora, en todo caso, es el momento de la dirigencia, si espera reaccionar más signos que los que vio la gente el domingo pasado, creo que no hay, fue muy contundente. Manuel, te agradecemos mucho este rato de charla. Son ahora 10:20. Esto vos sabés que circula mañana, pasado, con lo cual en el vivo nuestro, en este contacto, es tarde. Tenés que reponer energías. Tienen siempre ustedes la amabilidad de hablar con todo el mundo a toda hora, y eso hay que destacarlo. Y tienen un laburo enorme de acá en adelante. Así que a juntar fuerzas, espero verte pronto. Y bueno, pensar estas cuestiones que nos dejás también como tarea para el hogar, a qué prestarle atención, que era un poco la intención de la charla, ¿no? No solo mirar lo que pasó y ahora también con la reflexión más fría, analizarlo más en detalle, sino empezar a proyectar justamente, ¿no? Esta proyección que ustedes tienen como título y que nos ayuda a pensar no solo cómo estamos, sino también hacia dónde vamos. Bueno, Pablo, un gusto la charla, abrazo para los dos. Te mandamos un saludo grande, que estés bien, y hablamos en cualquier momento. Es Manuel Zunino, que charlaba con nosotros, sociólogo, director de Proyección Consultores.